para poder encontrarlo. Se han encontrado ciudades sumergidas cerca de las costas de Italia, de España, que también surgen de estos textos antiguos. Hay textos chinos también muy antiguos, que se creían que eran leyendas, que no se ha podido encontrar con la arqueología submarina. A cierta distancia de la costa de China se han encontrado ciudades talladas en piedra. Hay en Canal Encuentro hay un documental sobre el tema, y aparte hay otro documental que es el primero respecto a esto. Las construcciones de China, son construcciones hermosísimas, talladas en la roca, que tienen hasta leoncitos, ¿sí? O sea que no eran tan, eh, digamos, inútiles estos tan antiguos. Bueno, entonces, estos textos tan antiguos, bíblicos o de otras religiones, se están estudiando para tratar de reinterpretarlos, y se supone que algunas cosas que podemos llegar a descubrir desde la ciencia seguramente están plasmadas ahí, pero mal interpretadas, porque el intérprete en su momento no tenía todavía estos avances científicos, por tanto interpretó algo parecido. Y bueno, ¿se acuerdan lo del Arca de Noé, que se supone que está en el monte de Ararat, y se ha encontrado restos de una barca? O sea, que no están tan alejados. Por tanto, lo que vamos a presentar ahora es lo que la ciencia hasta el momento ha descubierto. Obviamente pueden haber nuevos descubrimientos, cambios, avances o ampliaciones en determinados temas, ¿no? Ustedes saben que también cada vez se sostiene mayor rigurosidad científica, es decir, si no hay varios fechados o elementos que prueben lo que se está diciendo, no se toma como veraz, sino posible. Así que lo que les voy a ir diciendo es lo que fue hartamente probado, ¿no? Bueno, hay textos ahora hasta hace 10 años, que la formación de la Tierra la data con 4.500 millones de años. Yo para un parcial o un final lo puedo llegar a tomar como válido, pero en realidad ya hace unos años que se ha comprobado que es 4.600 millones de años. Basta, Nani. 4.600 millones de años, y ahora hará 2 años, un poquito antes de la pandemia, creo que fue justamente para enero del 2020, algo así, se sabe que es 4.650 millones de años. ¿Sí? Se han encontrado elementos que permiten fechar con más antelación. Entonces, ¿qué ocurre? Todos sabemos que la teoría del Big Bang todavía no es muy comprobable. ¿Sí? La teoría del Big Bang, de alguna manera, es una teoría con tal vez mucha certeza, pero planteada con científicos, pero que no tenemos mucha posibilidad de probarlos en este momento. Bien. Entonces, el Big Bang sería el acontecimiento que lleva a la formación de todo el universo. La Tierra, entonces, evidentemente, surge del acrecentamiento, aumento, de la masa por aportes de distintos cuerpos celestes que fueron chocando, por ejemplo, distintos asteroides que se van incluyendo, y
obviamente viajando a cierta velocidad, a mucha velocidad, lleva a que ese conjunto de cuerpos que se encontraron entran a alta temperatura hasta que se termina de conformar lo que sería la Tierra como la conocemos, y luego, cuando se enfría, comienza a haber por un tiempo prolongado precipitaciones que termina de conformar el planeta como lo conocemos, ¿no? Obviamente esas precipitaciones lo que hacen es formar por sobre todo los océanos y lagos que conocemos. Eso sería en sí de alguna forma lo que se relata desde la astronomía. Tenemos pocas evidencias para poder comprobar realmente estos sucesos. Se suponen que son de esa forma. Bien, lo que queda claro es que cuando se termina de conformar como planeta, se lo puede fechar a ese momento en 4.600 millones de años. Ay, voy a comer caramelo de tanto hablar hoy. Hoy empecé a las 8. Ya no doy más, 8 de la mañana. Basta. Entonces, en esa fecha, en ese momento, hace 4.600 millones de años, la Tierra estaba conformada por 92 elementos naturales. Esos 92 elementos naturales se combinan de distinta manera. Tengo la garganta desgastada. Lo que pasa es que con el barbijo hay que gritar mucho. Al gritar te queda toda la garganta hecha bolsa. Bueno, yo me voy a... Bueno. Bueno. Entonces, estos elementos se combinan de forma independiente, formando macromoléculas, y en algún momento la combinación de elementos muy particulares. Sí. ¿No quiere descansar 5 minutos? Sí. Por ustedes. No, ya con un caramelo se me va, me agarra. Ya estoy acostumbrada. Porque para colmo tengo como una alergia a la tiza. Hoy escribí mucho en el pizarrón, todo junto. No, ya se me va. Es más que nada como con un caramelo como que lubrica la garganta y puedo hablar. Bueno, entonces, estos elementos, en algún momento se hace una combinación de elementos en particular que permitieron que surjan organismos con vida, es decir, con la posibilidad y facultad de reproducirse o de replicarse, dicen los científicos. Entonces, estos organismos, hasta hará cosa de unos 10 años, se creía que eran organismos que para sobrevivir fagocitaban a otro, comían a otro. Pero ahora se sabe que ya de estos primeros organismos comienzan a haber dos características, o sea, dos tipos. Unos que necesitan fagocitar a otros para sobrevivir, pero otros que fabrican su alimento, combinando los nutrientes que extraen del agua y los rayos solares. ¿Sí? Entonces, esto sería la explicación de
el comienzo de la línea de evolución de las plantas y el comienzo de la línea de evolución de los animales. A todo esto, tenemos que aclarar que la atmósfera no tenía oxígeno cuando se termina de conformar. Entonces, si a los 3.800 millones de años comienza a haber algunos organismos que fabrican su alimento, significa que el residuo es oxígeno. Ese oxígeno lentamente va cambiando la atmósfera y esa atmósfera, para que haya vida sobre la Tierra, era necesario que haya suficiente cantidad de oxígeno y se haga una combinación muy particular a 50 kilómetros de la superficie, que es la fusión de 3 átomos de oxígeno. Algo tan simple, la fusión de esos 3 átomos de oxígeno permite que, la fusión de 3 átomos de oxígeno es ozono. Permite que se filtre los rayos ultravioleta, por tanto va a haber una posibilidad de vida sobre la Tierra. Mientras hubiese cantidad de rayos ultravioleta incidiendo sobre la superficie terrestre, era imposible la vida sobre la Tierra. Por tanto, no solo hacía falta oxígeno, sino que alcance determinada altura donde la presión del resto de los gases que hay en la atmósfera y demás hace que se recombinen estos átomos de oxígeno, permitiendo que surja el ozono. ¿Sí? Eso fue muy lentamente hasta más o menos mediados de la era siguiente, ¿no? Entonces, de 4.600 millones de años, que hasta ahora se probó que la Tierra ya estaba formada como planeta, hasta 3.800 millones de años, esos elementos se combinaban libremente. Los primeros organismos con vida, que al momento tenemos prueba, tal vez más adelante haya algún hallazgo con más antigüedad. Entonces, los primeros organismos con vida surgen hace 3.800 millones de años. Son las procariotas, se deben acordar el secundario. Es decir, como si fuera una burbuja con los elementos necesarios para sobrevivir, nada más. Obviamente no tenían posibilidad de formar más de una célula, ¿no? Y su descendencia podía ser muy diferente. Es decir, la célula madre no necesariamente iba a tener una célula hija idéntica. Había variedad. Variación, no variedad. Ustedes en el cuadro, entonces, tienen que comenzar. Igual está la plantilla de cómo comenzar las líneas hacia arriba. 3 líneas. En la línea del lado izquierdo van a dejar el espacio para poner el nombre de la era. En el centro van a poner los organismos principales relacionados con la evolución del hombre. Y en la columna del lado derecho, las explicaciones de cada cosa. Entonces, en el borde de abajo de este cuadro van a poner 4.600 millones de años, surge la Tierra como planeta. En la columna tercera, la atmósfera no tenía oxígeno. Desde este 4.600 millones de años van a poner una línea hacia arriba. Esa línea va a llegar a 3.800 millones de años, surgen los primeros organismos con vida. Ponen arriba procariotas. En la columna de la derecha ponen estas células son sencillas, no tienen núcleo, ¿sí? Y algunas de ellas fabrican oxígeno.
¿sí? Comienza a haber un cambio en la atmósfera. Bien, desde procariotas entonces una línea hacia arriba y ponen eucariotas. Otro caramelo. Las eucariotas son las células con núcleo. Entonces, de la columna del lado derecho ponen células con núcleo, donde reservan el material genético para una descendencia idéntica a la célula madre. Lo que no se tiene claro es por qué, después de pasar tantos miles de años, ni bien aparecen las eucariotas, aparecen los organismos pluricelulares. O sea que de eucariotas, una pequeña liñita y ponen pluricelulares y cruzan la línea finalizando esta primera era. Entonces en la columna del lado izquierdo ponen precámbricos, de arriba hacia abajo precámbricos. ¿En qué parte, profe, me perdí? Del lado izquierdo, Izquierdo. cuando ustedes cortan digamos, terminó la era, tracen una línea. De esa línea para abajo, en el espacio que dejamos del lado izquierdo, ponen la palabra precámbrico con letras mayúsculas, como quiera, el tamaño según el espacio que tienen, ¿no? Disculpe, profe, ¿podría repetir la datación de cuándo cada una, digamos, de los primeros organismos Sí. procariotas, después las eucariotas y los pluricelulares? Las eucariotas no les vamos a poner fecha porque hay mucha variedad de fechas. Supuestamente serían las procariotas hace 3.800 millones de años y la gran mayoría habla de 1 millón de años, la fecha en que surgen las eucariotas. Pero hay muchos que hablan de una mayor antigüedad. No está, a cuanto más antiguo el suceso o surgimiento de organismo, más variación de fechas hay. Por el momento, si ustedes quieren, le pueden poner 1 millón de años. Pero no está muy firme el fechado. Por eso les ponemos 3.800 millones de años al surgimiento de organismos con vida, al surgimiento de la vida. Bien. La era que sigue es la era paleozoica. Ojo que si consultan textos paleontológicos y demás, le van a aparecer 1 millón de otras formas de denominar esto, ¿no? Por ejemplo, el precámbrico, fanerozoico, tiene un montón de denominaciones. Para nosotros, lo importante es marcar el momento, es precámbrico, punto. Y la era paleozoica pueden encontrarlo como primaria o era de los peces también. Pero ya en textos paleontológicos. Entonces, de pluricelulares, que queda como último en precámbrico, sacan una línea, la cruzan sobre la línea que corta la era y colocan cordado. ¿Qué ocurre en el Paleozoico? Todavía no lo pueden explicar. De repente, también pueden poner en un costadito periodo cámbrico. Hay 6 periodos. El único que se tienen que acordar es el cámbrico. Por eso el otro se llama precámbrico. Todavía los paleontólogos no pueden entender cuál es el motivo por el cual de pequeños organismos eucariotas pluricelulares pero pequeños, de repente aparecen gran variedad de organismos y la mayoría en gran tamaño. Hay 2 videos, hay uno de Canal Encuentro sobre evolución de organismos, si bien tiene
una orientación paleontológica, esta primer parte a ustedes les marca perfectamente. Van a ver cómo que de células muy pequeñitas, de repente habla del Cámbrico y empiezan a pasar bichos enormes, para que se den una idea. En ese momento surgen los Nautilium. ¿Qué es el Nautilium? No sé si alguna vez vieron esas casas regionales de la costa que venden caracoles de todo tipo. Van a ver unos caracoles que generalmente los parten al medio y venden la mitad y adentro es todo rosado. Esos caracoles rosados, adentro, son Nautilium. Y el bicho que está adentro no es un caracol. Es un bicho muy similar, yo le digo bicho, o es un bicho muy similar al calamar, con tentáculos. En ese momento aparecen gran variedad de este tipo de animales, ¿sí? Con la bolsita contenedora y los tentáculos para desplazarse. Pero de enormes tamaños. El Nautilium de aquel momento tenía el tamaño que permitía contener 3 hombres parados, uno encima del otro. Imaginen el tamaño. Casi 6 metros. Bueno, es una de las tantas incógnitas en la ciencia, ¿no? Porque de repente de algo microscópico durante millones de años, de repente surge gran cantidad de variedad de organismos y encima con un tamaño descomunal. Ese periodo se llama explosión cámbrica. De este periodo, ya les hice poner cordado, el que estaría dentro de lo que sería la evolución hacia el hombre sería el cordado. ¿Qué es el cordado? Es un organismo como si fuese una esponja, como si fuera un mate con un filamento central que sería la bombilla. ¿Qué tiene de particular? Que es el primer organismo que tiene en un lugar, en este caso en la parte inferior, un lugar donde se fabrican las órdenes que se transmiten por el cordón central. Obviamente órdenes sencillas. Contraerse, estirarse, fagocitar otro organismo, no una cosa tan complicada, pero ya comienza a haber un cerebro central. ¿Qué sería? Como una columna vertebral lo que tenía, un sistema Exacto. así. Era un cordón. Y por ahí se transmitía y vendría a ser nuestra columna vertebral sin vértebra. Luego, de repente, aparece organismos que ya tienen ese filamento recubierto en calcio, es decir, ya tiene la columna vertebral, y serían los agnatos. Los agnatos son los primeros vertebrados. Son peces sin mandíbula, cartilaginosos, es decir, los huesos blandos, pero vertebrados. Se hizo una experiencia hay distintos tipos de cordados, y se logró ver que la larva del pez, que es como si fuera una L, es idéntica a la larva del tunicado, que es un tipo de cordado. Y el tunicado se los pusieron paralelamente y van creciendo de la misma forma, exactamente de la misma forma es el desarrollo de cada uno de los dos organismos. Hasta que en un momento el tunicado termina de conformarse como organismo. En cambio, la larva en evolución de crecimiento del pez sigue conformándose hasta que termina siendo el pez agnato. Por tanto,
los científicos aseveran que el tipo de cordado que da origen a los agnatos serían los tunicados, que tuvieron una mutación, por alguna razón tuvieron una mutación y conforman un organismo con ese filamento ya recubierto, la columna vertebral, y aparte también el organismo tiene elementos de sostén. Estos peces agnatos dan origen a dos líneas. Tienen que sacar de ahí de agnatos, tienen que sacar dos líneas. Una que diga cartilaginoso y el otro peces óseos. Los peces cartilaginosos, como los agnatos, no significa que fuesen débiles. Yo siempre doy el ejemplo que uno de los cartilaginosos comunes en este momento es el tiburón. No es para nada débil. El esqueleto cartilaginoso es suficiente como para sostener el cuerpo de un animal. Así que no es para verlos como débiles, sino que es otro tipo de organismo. Es decir, algunos comienzan a absorber mayor cantidad de calcio y terminan con huesos duros, y los otros endurecen, ¿sí?, ese esqueleto de sostén, pero no lo suficiente para que sea totalmente duro. Nosotros estaríamos entonces dentro de la línea de los óseos. Entonces, cordados, hacen una línea hacia arriba, tunicado, otra línea hacia arriba, primeros vertebrados, peces agnatos. Y de ahí parten dos líneas, una que diga peces cartilaginosos y el otro que diga peces óseos. A todo esto, vayamos un poquito al mundo de las plantas, ¿no? Que eso lo vamos a poner en la columna del lado derecho. En cordado, vamos a agregar que es un pez que tiene, o a explicar, que tiene un filamento donde transmite sus... Bien. Pero también lo que tenemos es que explicar es que dentro de la línea de estas primeras plantas, que serían algas bajo el océano, algunas de ellas comienzan a soltar básculas, es decir, filamentos que en la punta permitía que existiese una planta hija idéntica a la planta madre. Y yo siempre doy el ejemplo, ¿no?, que algunos conocen, las plantitas estas que le dicen lazo de amor, que son cintitas, verde y blanca, y sale la varita, que es la báscula, y sale una plantita en la punta similar. Bueno, algo similar son estas algas que aún existen. Lo que se estima es que algunas de estas algas deben haberse acercado suficientemente a los bordes de los océanos y haberse asentado en los bordes, en la tierra, y lentamente van conquistando esa superficie terrestre ya con suficiente cantidad de oxígeno, y se transformaría en lo que conocemos nosotros como musgos y líquenes. Sí, esos serían los primeros vegetales que están en la superficie terrestre. E inmediatamente los helechos. Volvemos a los animales, al agua. De estos primeros peces óseos, sacan una línea y ponen peces pulmonados. ¿Por qué? Porque esos peces óseos se esparcen por todos los nichos ecológicos en el fondo marino, pero algunos de ellos se adaptan a zonas costeras. En esas zonas costeras hoy día todavía existen estos animales.
Eh, estos animalitos lo que hacen es reservar oxígeno en unas bolsitas que salían del estómago. Cosa que en periodos donde había sequía y ellos tenían que permanecer un tiempo en el barro, en el lodo, podían utilizar este oxígeno para sobrevivir. Acá en Sudamérica hay uno que le dicen axolote, algo así se llama. Hay una especie acá, otra en Sudáfrica y otra en Oceanía. Disculpe, profe, ¿podría repetir cómo se llamaba, digamos, el periodo, digamos, de agnatos, óseos y qué más? Ahora. Peces agnatos, primeros vertebrados. De ahí lo dividimos en peces cartilaginosos y peces óseos. De peces óseos sacamos otra flechita y ponemos peces pulmonados, que son estos de las bolsitas. Estos peces pulmonados, algunos permanecen hoy día con la misma estructura, pero algunos evidentemente terminaron de conformar ese aparato respiratorio, lo perfeccionaron y así es como surge el aparato respiratorio que conocemos, que compartimos con muchos mamíferos, ¿no? También o con vertebrados. Estos peces que tienen esa mutación, ese cambio, ese perfeccionamiento en el aparato respiratorio, ya no necesitan vivir todo el tiempo bajo el agua. O sea que comienzan a vivir gran parte de su vida sobre la superficie terrestre, pero regresan al agua para reproducirse y bueno, también los primeros tiempos de vida de las crías las pasan en el agua y son los anfibios. Esos son los primeros vertebrados que suben a la superficie terrestre. Para todo esto ya se estaba conformando, dijimos, los helechos, musgos y líquenes, y habían aparecido insectos, es decir, su alimento. Es como que la naturaleza va dando un paso y paralelamente otro para ir recombinándose, ¿no? Entonces, comienza a poblarse la superficie terrestre solamente en las zonas costeras, porque estos animales necesitaban estar cerca del agua para reproducirse. Luego aparecen grandes bosques de helechos, algo nunca visto por nosotros y tal vez no lo veamos, es decir, los helechos que nosotros conocemos convertidos en árboles. Esa es la primera vez que la Tierra se cubre de bosques, con la humedad, con todo lo que conlleva eso. Imagínense la gran fabricación de oxígeno, ¿no? Estos organismos anfibios, algunos de ellos comienzan a recubrir sus embriones con calcio y paralelamente hay un cambio climático repentino y muy corto con una gran sequía que hace que todos los bosques de helechos mueran repentinamente y quedan totalmente cubiertos de sedimentos y gran cantidad de especies. Así es como los organismos que quedan sobre la tierra firme se transforman en lo que hoy se llama carbón natural o de piedra, y los organismos y plantas que quedan atrapadas en pantanos debido a la capa tan repentina que no permite que pase oxígeno, capa de sedimentos, que no permite que pase oxígeno, hace que no se llene de organismos que degradan rápidamente los elementos. Por tanto, la transformación se da lentamente y después de 300 millones de años
terminan convertidos en lo que hoy nosotros llamamos hidrocarburos. Estos hidrocarburos pueden ser mayormente pesados, por tanto sería un pozo petrolífero, en el cual la mayoría sería hidrocarburos pesados y en la parte superior una pequeña proporción de hidrocarburos livianos, que sería el gas natural, o al revés. Según los organismos del cual se formó esa descomposición, pudo haberse originado gran cantidad de hidrocarburos livianos, ¿sí? La mayor parte de esa trampa geológica estaría llena de hidrocarburos livianos y en menor proporción, en la parte del fondo, hidrocarburos pesados. Ese sería un pozo gasífero, de los que conocemos actualmente. Ese periodo, de alguna manera, impulsa a estos organismos a intentar proteger sus embriones, sobre todo para perpetuar la especie. Y en realidad lo que se logra es un cambio de especie. Comienzan a recubrir los embriones con calcio, ¿sí? El calcio se absorbe del agua. Y estos nuevos organismos ya no necesitan del agua tan imperiosamente para reproducirse. Necesitan el agua para tomar agua, para hidratarse. Pero colocan sus huevos o embriones, que serían huevo amniótico. Ahí está contestada la vieja pregunta, ¿el huevo o la gallina, chicas? Primero aparecen los huevos, que en realidad los fabrican, entre comillas, los primeros reptiles. Estos organismos comienzan a depositar en lugares protegidos sus embriones, que a su vez tienen esa cobertura de calcio que también los hace de alguna forma resistente. Entonces, estos nuevos organismos que surgen son los primeros reptiles. El surgimiento de los reptiles es lo que marcaría el final de esta era. Entonces cruzan una línea y del lado izquierdo ponen paleozoico. Más o menos. Igual la otra semana que nos veamos, voy a seguir adelante, pero vamos a hacer un resumen de esto. Hasta ahí más o menos. Fíjense de que si bien nos estamos ocupando de la evolución de organismos hacia el hombre, vemos cómo va surgiendo la columna vertebral, cómo estos organismos conquistan la superficie terrestre, primero en las costas, ahora ya surgieron organismos muy particulares que conquistan toda la superficie terrestre, y también hubieron cambios en la flora, ¿sí? Aparecen pequeñas plantas que recubren y tapizan la tierra, modificándola, pues imagínense tantos millones de años, con la incidencia de los rayos del sol directamente,